Época aborigen. Sobre la llegada del hombre a América existen diferentes teorías sustentables que indican que los primeros pobladores de América habrían llegado por el norte, cruzando el estrecho de Bering, aprovechando el descenso del nivel del mar y la gran ola de frío que unía América con Asia por el norte y con el Antártico por el sur. Otras teorías del poblamiento de América indican la llegada de los primeros hombres por el norte de África, por el Pacífico, desde Australia. Cabe destacar que en ese entonces eran sociedades nómadas y que los primeros en pasar hacia el nuevo continente fueron los recolectores de alimentos. El clima cálido, variedades de frutos y plantas permitió empezar con el nuevo estilo de vida, el sedentarismo. La primera cultura reconocida en el Ecuador es la cultura Valdivia, una de las primeras en usar el trueque como forma de pago. Al estar ubicados en la costa del Ecuador desarrollaron habilidades en la caza, pesca y empezaron a dar sus primeros pasos hacia la agricultura. Lo que caracteriza a esta cultura es su trabajo en cerámica antropomórfica. Las denominadas Venus de Valdivia son consideradas como representaciones de fertilidad. Se cree que sería una especie de talismán para fecundar la tierra y para propiciar la fertilidad. Estas estatuillas usualmente estaban desnudas y portaban peinados de diferentes tamaños, que en esta cultura, mientras más elevado era, indicaba que la mujer tenía una jerarquía más elevada dentro de su grupo. La implementación de herramientas líticas favoreció el desarrollo de nuevas técnicas de trabajar la tierra, procesar materias primas y manufacturar su cerámica. Otros aspectos importantes es que mantenían un estrecho lazo de culto hacia sus divinidades, que eran los astros. Sus formas de adoración eran a través de objetos sagrados como la concha Spondylus, caracola Strombus, piedras de obsidiana talladas y metales forjados rudimentariamente. Otras culturas agroalfareras que se desarrollaron en las costas posteriormente fueron la Machalilla, Chorrera, mientras que naciera los Caranquis, Quitus, Puruá y Cañari. Imperio Incaico. Manco Cápac y Mama Ocllo son considerados los fundadores del Imperio Incaico. Esta cultura tuvo un rápido crecimiento gracias a sus formas de conquista. En primera instancia se acudía al diálogo convencional para convencerlos de unirse a su causa. En caso de no aceptar la propuesta, la violencia era la solución. El territorio inca comprendía partes de lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, con su capital en Cusco. El territorio inca se dividía en 4 estados: Chinchansuyo, Antinsuyo, Continsuyo y Coyaxuyo, los cuales unidos formaban todo el territorio inca llamado Tahuantinsuyo. Su organización social y política era muy estable, porque tenían un código moral que era no mentir, no robar y no ser perezoso. En su organización social predominaba el inca, que en quichua significa gobernante. Luego seguía los sacerdotes y después los líderes de cada región, y en la base de esta organización estaban los ayllus. Los ayllus eran comunidades conformadas por la unión de varias familias, quienes recibían a su cargo propiedades o terrenos para el desarrollo de la agricultura. Los incas se destacaban por su organización comunitaria. Los productos recogidos por los ayllus eran entregados al inca, el cual los distribuía de una manera equitativa. Emplearon una forma de comunicación de nudos y cuerdas llamadas quipus, que servía para llevar cuentas, registros y además ayudaba a contar historias. Los chasquis eran los mensajeros del reino, quienes llevaban mensajes por todo el Tahuantinsuyo. Los incas se dedicaban al forjamiento de joyas y adornos de metales, principalmente el oro, pero su mayor experticia era el trabajo y tallamiento en piedra, con lo cual edificaron caminos y templos como el Machu Picchu, que hipotéticamente se dice que es donde los incas se iban de vacaciones. Además se construyeron el Camino Real, el cual era una vía de transporte para los chasquis entre Quito y Cusco.
Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, se abrió paso a nuevas expediciones que en 1524 empezó la conquista y colonización de América por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. La llegada de los españoles daba comienzo al fin del imperio incaico gobernado por Atahualpa, el cual ya estaba enterado de la llegada de hombres blancos y barbados. Confundido, pidió ayuda a los sacerdotes, llegando a la conclusión de que estos hombres eran divinidades. Atahualpa confundió a Francisco Pizarro con el dios Viracocha, que venía a felicitarlo por su gran labor como inca. La razón principal de la conquista y colonización de América era la evangelización y la búsqueda de nuevas riquezas. Los españoles emplearon técnicas de tortura a los indígenas que se resistían a ser evangelizados. Al pasar el tiempo, Atahualpa cae capturado y es encerrado en Cajamarca. Para ser liberado, llega a un acuerdo con Pizarro de llenar un cuarto de 50 metros cuadrados de todo el oro del imperio. Al no estar conforme de las riquezas obtenidas, Pizarro da la muerte de Atahualpa por poligamia, hereje y conspiración, muriendo ahorcado, aceptando el cristianismo y bautizándole bajo el nombre de Francisco. Luego de la muerte de Atahualpa, el nuevo jefe era Francisco Pizarro. Posterior a la muerte de Atahualpa, hubo disputas entre los colonos por las riquezas. Hubo un enfrentamiento entre Pizarro y Almagro por el control de todo Perú, la cual resultó vencedor Pizarro ejecutando a Almagro. Durante la época de la colonia, los colonizadores abusaban de la estructura comunitaria de los indígenas. Mientras en América los indígenas sufrían los estragos de las enfermedades traídas por los españoles, estas enfermedades, añadido a la sobreexplotación laboral y las pésimas condiciones de salubridad de la época, diezmaron a la población indígena. La recesión textil en América se produjo ya que los concertajes tomaron el lugar de las mitas, haciendo la relación laboral más íntima entre latifundistas e indígenas, y dejando de lado la intervención de la corona. Uno de los personajes más célebres de la época fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Fue un prominente investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, ideólogo, político y, más importante aún, un prócer de la independencia en América. Publicó el primer periódico del Ecuador, Las Primicias de la Cultura de Quito, que fue una serie efímera de publicaciones que solo llegaría hasta su séptima publicación. Otro de los personajes que fue de vital importancia fue Manuela Cañizares, quien formó parte de la Junta Soberana de Quito. Gracias a su labor, determinación y coraje, se dio paso al primer intento de independencia del actual territorio ecuatoriano. Durante el proceso independentista se sumó la fuerza militar, factor que facilitaría la caída del conde Ruiz de Castilla, el entonces delegado de la corona española en América. Así es como el 10 de agosto de 1809, Quito se declaró primer estado libre en América, libre del yugo español. Por ese hecho es que a Quito se le denomina Luz de América. Otro de los factores que ayudó a la independencia de América fue la invasión de Napoleón a España, además de la crisis monárquica que vivía España en esa época. La Junta Soberana fue como se le llamó a la reunión de líderes y próceres de la independencia, quienes constituirían el primer gobierno interino de América tras la caída de la colonia española. Posteriormente serían derrocados por fuerzas españolas, estableciendo el trato de no llegar a una persecución política a cambio de devolver el poder a la corona española. Trato que fue incumplido por los españoles y que terminaría en el encierro y posterior muerte de los próceres libertarios. Ante este inusitado hecho, Simón Bolívar declaró la guerra a muerte a España por los actos barbáricos cometidos. Personajes importantes en la batalla del 24 de mayo de 1822, o también denominada Batalla de Pichincha. Antonio José de Sucre, venezolano, nacido en Cumaná, mariscal de Ayacucho, comandante de las Fuerzas Armadas Criollas Quiteñas, bajo las órdenes de Simón Bolívar. Participó en las batallas de Pichincha, Tarqui, Junín y Ayacucho. Reconocido como gestor de los derechos humanos por su labor humanitaria con sus enemigos caídos en batalla. En 1825 sería nombrado como el primer presidente de Bolivia. Melchor de Aymerich, comandante en jefe de las fuerzas realistas. Abdón Calderón, cuencano, ayudante de campo de Bolívar,
portaestandarte del batallón de Yaguachi. Murió por una bala de cañón que dejó metralla en todo su cuerpo, sumado a la ingesta de comida en estado de putrefacción que impidió la curación de sus heridas.